Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pesar de los constantes llamados de atención por parte de las autoridades hondureñas a la embajada estadounidense Laura Dogu, a quien piden no emitir mensajes de injerencia por las decisiones que se toman en el país, la plenipotenciaria norteamericana y funcionarios diplomáticos sostienen que las relaciones entre ambas naciones son sólidas. Sin embargo, en Estados Unidos, los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado en diversas ocasiones han emitido opiniones sobre lo que sucede en Honduras y cuestionan las formas en que se toman decisiones en el Congreso Nacional e incluso critican las políticas del poder popular. La semana anterior se anunció que una comisión de senadores estadounidenses encabezada por el demócrata Tim Kaine arribaría al país para reunirse con el sector privado y sociedad civil para abordar estrategias y resaltar la importancia de mantener la democracia y la estabilidad política en Centroamérica por la seguridad de Estados Unidos y de sus fronteras. La misiva presentada por los senadores expone que en Honduras la decisión del partido oficial de utilizar un procedimiento alternativo para designar unilateralmente a su candidato preferido como fiscal general interino también ha generado preocupación por el socavamiento de la credibilidad de las instituciones independientes. Además, los senadores de los Estados Unidos recordaron que solicitaron al Departamento de Estado abordar el tema de la corrupción en Honduras y expresaron su preocupación por los retrasos en el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI. La misión de senadores arribó a Honduras y fueron recibidos por la embajadora Laura Dogu y el domingo se reunieron con miembros de la sociedad civil y diputados del Congreso Nacional y se refirieron a la importancia de un poder legislativo independiente y la participación de todos los representantes electos y la necesidad de una negociación real y el Estado de Derecho para asegurar la credibilidad del Congreso. Posteriormente, los senadores sostuvieron un encuentro en Casa de Gobierno con la presidenta de la República, Xiomara Castro, a quien agradecieron por la importante y productiva conversación. Conversaron sobre cómo fortalecer las instituciones democráticas independientes y ampliamente participativas. Además, instaron a todas las partes a buscar compromisos y consensos para elegir pacíficamente un fiscal general con 86 votos, dijo en su cuenta de X la embajadora Dogu. Por lo pronto, algunos sectores muestran su inquietud sobre la visita de los senadores y no descartan que desde Washington, D.C. y la Casa Blanca exista un cambio de políticas respecto a Honduras, mientras que otros rechazan la idea que extranjeros quieran incidir en las decisiones que se tomen en Honduras y reiteran que se debe respetar la autonomía e independencia de los pueblos. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos iniciando la semana. Hoy ya es 11 de diciembre, cerca de la Navidad. Vamos a hablar de los temas del país, la situación de Honduras, estamos cerrando el año. También de esta visita que han hecho autoridades norteamericanas a la presidenta Xiomara Castro y aparte de su gabinete y miembros del Congreso Nacional. Tengo dos distinguidos invitados esta mañana, uno por incorporarse, el licenciado Filadelfo Martínez. Cuando vi llegar a don Olman Valladares,
Recordé cuando él participó en 1993 en las elecciones junto a Marco Orlando Iriarte, junto a José Osvaldo Ramos Soto, don Olman por el Pino, Iriarte por la Democracia Cristiana, Osvaldo Ramos Soto por el Partido Nacional y el doctor Carlos Roberto Reina. Recuerdo que yo dirigía HRN en ese entonces. Hicimos una encuesta, a ver, telefónica, en los departamentos del país, quién ganaba. Y la encuesta telefónica esa noche la ganó don Olman Valladares como el que había estado de mejor en el debate. Los saludo, don Olman, bienvenido, un gusto saludarlo. Raulito, muchas gracias por la invitación y sobre todo por tener la gratísima compañía de Hugo, a quien yo le guardo mucho respeto y mucha admiración y mucha consideración desde hace muchísimo tiempo. Sí. También aquí el doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas, ex embajador en Washington, un hombre con muchas capacidades, probado y un hombre muy ponderado. Doctor, bienvenido. Buen día, Raúl. Buen día, mi estimado amigo Olman Valladares. Estaba haciendo recuerdo, Raúl, de ese debate que se dio, me acuerdo, en el Teatro Manuel Bonilla. Realmente fue histórico, pues ha sido uno de los pocos debates que se da a nivel presidencial y en donde, como tú señalabas, Olman tuvo una destacada participación. Y me acuerdo la famosa frase que utilizó el doctor Reina, que ha resonado posteriormente mucho en la política: por sus hechos los conoceréis, tomando en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Gracias, el doctor Pino es actualmente el vicepresidente del Congreso Nacional de la República. Los senadores estadounidenses se reunieron con los miembros de la Junta Directiva, también con la presidenta. Doctor Pino, ¿qué piensa de la llegada de los senadores a este país? Bueno, ayer tuve la oportunidad, Raúl, de acompañar al presidente Luis Redondo en la reunión que se realizó en el Congreso Nacional. Quiero señalar que la reunión fue muy amena, muy cordial, con mucho respeto de parte de los senadores. Dio la oportunidad para aclarar una serie de elementos. Creo que ellos, una de las labores que tenían era conocer más en detalle la situación en Honduras, tanto desde el punto de vista económico, político y social. Y se tocaron puntos como el aspecto del comercio con Estados Unidos. Uno de los primeros temas que se trató fue lo que se conoce actualmente en las discusiones internacionales como nearshoring, que es la oportunidad de aprovechar la cercanía hacia Estados Unidos, dado que varias inversiones de China, supuestamente de Estados Unidos, están llegando a la región. Y ahí tuvimos un intercambio de puntos de vista en el sentido de cuáles son las condiciones, las mejores condiciones para atraer esa inversión. Otro de los temas que fueron tocados fue el tema de la SISI, en donde el presidente Redondo amplió en el sentido de las contribuciones que ha hecho el Congreso Nacional para limpiar el camino hacia el establecimiento de la SISI, como es la derogación de la ley de secretos, la derogación de lo que impedía al Ministerio Público poder actuar en materia penal sujeta al Tribunal Superior de Cuentas, y también lo que está en lista en los próximos meses de acciones del Congreso Nacional. En el caso específico hubo un elemento de la política exterior de Estados Unidos que ha sido muy frecuente y claro a nivel internacional. Es el caso de las relaciones con China y Rusia, fueron tratadas en ese contexto. Obviamente, y quiero enfatizarlo, Raúl, con mucho respeto a la decisión que Honduras tomó. Esa iba a ser mi pregunta. ¿Tratadas cómo? ¿Están molestos porque se ha acercado a Rusia?
No, ellos lo que... fíjese que en ningún momento los senadores que conformaron esta reunión son senadores, con la excepción de la senadora Butler de California, que es joven, son senadores con mucha experiencia, con mucho tacto en las relaciones internacionales, y ellos repitieron algo que se ha escuchado en algunos casos, de que las expectativas con relación a China no se cumplen, etcétera, pero en ningún momento cuestionaron ni se mostraron molestos ante la decisión soberana de Honduras. El caso que acabo de mencionar del embajador, de la senadora Butler, me llamó la atención porque ella, el tema que trajo a la discusión fue de lo que se estaba haciendo para combatir la violencia contra la mujer. En el caso de la equidad de género, en el caso de la violencia contra la mujer, esa es una agenda muy importante en muchos senadores en Estados Unidos. Y la congresista, solo había un representante de la Cámara Baja en Estados Unidos, que era la congresista Delia Ramírez. Ella enfatizó en las relaciones con la sociedad civil. Ahí le señalamos que desde el Congreso Nacional se ha establecido mecanismos de las comisiones. Hace poco platicábamos con Olman sobre la importancia de las comisiones del Congreso y cómo estas, en cierta forma, no solamente se prestan a la participación de los diputados y diputadas internamente, sino que a escuchar diferentes sectores. Y esta ha sido una práctica en estos 2 años en el Congreso Nacional, que las diferentes comisiones abren a opiniones, tanto en el campo de reforma electoral, en el campo de equidad de género, como también en el aspecto relacionado con el presupuesto. Ustedes han podido ver la amplia audiencias que hemos tenido tanto el año pasado como este año. Así que estos fueron el marco de la discusión. Inclusive quiero señalarles, Raúl, que esta reunión, además, yo la considero muy, muy productiva. Además, es la continuación de varios acercamientos que se han dado con las autoridades de Estados Unidos. La semana antepasada estuvimos con el presidente Redondo en Washington y sostuvimos una reunión con el subsecretario para Asuntos Hemisféricos, el señor Brian Nichols, y también tuvo la misma naturaleza esta reunión, un intercambio. Algunas de las cosas inclusive ellos no las conocían en detalle, lo cual nos permite eliminar muchas de las distorsiones que a veces por diferentes sectores se hacen en visitas a Washington, tanto con el Congreso como con el Ejecutivo de Estados Unidos. Quiero señalar algo que he visto muy destacado en la prensa, que no sé si proviene de algún lapsus en alguno de los tweets de la embajadora con relación a la visita de los senadores a la presidenta de la República, en donde dice que le señalaron a la presidenta de la República la importancia de la independencia de los poderes. Me llamó la atención esto porque ese es algo que no fue recalcado en el Congreso Nacional, que era precisamente el lugar específico en donde se debió haber tratado. Creo que en este caso no participé en la reunión en Casa Presidencial, obviamente, pero me llamó la atención este punto, dado de que hubiese sido uno de los temas que hubiesen sido incluidos. Ahí se habló en el marco de la reunión de las diferencias que se pueden tener en el Ejecutivo. El senador Kaine, que encabezaba esta delegación y que es el presidente del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, señaló desde el inicio cómo, y lo hemos visto en diferentes momentos, dentro de los
mismos partidos. El caso del Partido Demócrata en Estados Unidos, hay diferencias con el Poder Ejecutivo en diferentes temas, pero que son obviamente resueltos en el marco del diálogo y la discusión. En resumen, Raúl, creo que esta visita fue bastante oportuna en el sentido de que los senadores conocieran por primera mano no solamente la opinión de los dirigentes del Congreso Nacional y de la Presidenta de la República, sino que también de sectores de la sociedad civil. Don Olman, ¿usted cómo analiza esta visita de estos señores de Estados Unidos? Raúl, yo la siento positiva, esperanzadora. Mire, los norteamericanos tienen siempre una agenda, y es una agenda que no se pone al público con mucha facilidad. Y eso no solo en relación con los países de América Latina y particularmente Centroamérica en este momento, sino que también en los grandes casos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se está comentando que la política de los Estados Unidos en Ucrania, que al principio era muy manifiesta, de apoyo absoluto, de repente en el mismo Congreso se niega el apoyo financiero que había traído. Y la gran pregunta es, ¿y entonces qué estamos? Hemos incurrido en una guerra, hemos respaldado una guerra que ha costado muchos muertos, mucha destrucción física, y sin embargo ahora el Congreso norteamericano, una facción, no toda, rehúsa seguir proporcionando los fondos. En la misma Israel en este momento también. A pesar de que, o no obstante, que la relación Israel ha sido casi indivisible con los Estados Unidos, los gobiernos sucesivos, lo primero que manifiestan, posiblemente respondiendo a la gran influencia que tiene el sector israelita en los Estados Unidos, el poder económico lo sostiene mucho. Sin embargo, en este momento hay voces que le están diciendo al Ejecutivo, miren, no más recursos para Israel si no hacen esto y esto y esto, si no detienen el bombardeo. Y sin embargo, el primer ministro Netanyahu dice, ya lo ha manifestado con una claridad meridiana, en el sentido de que Israel no cesará los bombardeos hasta tanto no termine con el último militar, el último soldado de Hamas. Bueno, con este preámbulo yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la agenda, cuál será la agenda de los norteamericanos? Me parece a mí que esta es una manifestación, primero puede ser una de alta preocupación por el ambiente, la atmósfera que se ha venido desarrollando en el país durante los últimos años, y digo años, no 2 años, estamos hablando de muchos años atrás, 10 años, los acontecimientos del 2009 que llevaron al rompimiento, muy a mi pesar, al rompimiento de la Constitución, o al pseudo rompimiento de la Constitución. No debió haber ocurrido eso jamás, y lo digo porque los que estuvimos involucrados directa e inmediatamente con los esfuerzos que se hicieron por el retorno a la vida civil, lo que nos costó hacer una Constitución de la República, el esfuerzo que hicieron las fuerzas políticas para terminar con los regímenes militares, es demasiado valioso para que se haya terminado de esa manera cuando el diálogo debió haber imperado y no se escuchó en aquel tiempo. Y eso es mi temor, que en este momento está la percepción de que no se está escuchando. Me preocupa por Honduras, no me preocupa por ningún partido, porque me parece que los intereses del país, sobre todo en la manera deplorable en que se encuentra de manera económica y sobre todo de manera social, porque para mí la huida de tanto joven es el recurso humano que lo necesitamos precisamente para la reconstrucción, y utilizando una palabra del gobierno actual, para la refundación del país.
sea, si no tenemos recursos humanos no podemos hacer esperanzados. Y si estamos hablando de 1,5 millones de personas que han abandonado el territorio en los últimos tiempos, aparte de los que ya existían en los Estados Unidos, pues estamos hablando de 1,5 millones frescos, pero ese 1,5 millones, Raúl, de personas son jóvenes. Y se van no solo las parejas o en parejas, no se van solo ellos, 2. Antes dejaban la marimbita de hijos, se los digo por experiencia, en mis correrías de campaña en tiempos pasados, cuando uno llegaba, por decirle así, a Santa María del Real, en Olancho, a otros, uno encontraba las casas cerradas, había que tocar las puertas y quienes salían eran 2 viejitos con una marimbita de muchachitos. Y los padres de esos habían emigrado a Estados Unidos y en aquel tiempo no tanto a Estados Unidos. Las hijas habían emigrado al norte, a Choloma, a Cortés, a Villanueva, en busca de la maquila que era el auge en aquellos tiempos. Y detrás de ellos, de las muchachas, iban los jóvenes. Era doloroso ver a los jóvenes jugando fútbol en las canchas de Choloma y en las canchas del norte, mientras las muchachas estaban en las maquilas produciendo. Entonces, esos fenómenos no vienen de ahora, pero hay que observarlos con mucho detenimiento y sin apasionamientos políticos ni partidarios, porque quien no percibe las realidades está sujeto a cometer errores graves. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Enhorabuena la visita. Miren, a mí me llama la atención mucho el hecho de que haya venido Kane, porque Kane le tiene mucho cariño a Honduras, y le tiene porque estuvo aquí con Cuerpo de Paz hace mucho tiempo y se enamoró del país, y él lo ha manifestado mucho tiempo. Cuando corrió para la vicepresidencia, hace unos dos periodos, para la presidencia de los Estados Unidos, los hondureños nos sentimos bastante halagados porque creímos, bueno, ahora viene la oportunidad de Honduras. Lastimosamente no ganó, pero ahora en esa posición tan importante tenemos que ser delicados en el manejo de las relaciones. Mire, Raúl, prudentes, porque ha habido demasiadas imprudencias. Yo siempre he manifestado que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, los enfrentamientos con la embajadora. La embajadora es una representante directa del presidente de los Estados Unidos. Y la embajadora tiene mucha ascendencia, mucha influencia. Su información es vital para las comisiones del Senado y sobre todo del Congreso. Ella tuvo problemas en Nicaragua con Daniel Ortega, la terminaron sacando de Nicaragua. ¿Qué piensa usted cuando ella opina de todo de la política interna de Honduras? A mí no me importa, le voy a decir, porque ¿por qué voy yo a objetar? Una de las claves del éxito, Raúl, de las personas de éxito, es ser tenazmente tolerante. Y si uno es político, no lo podemos negar, somos políticos, hemos sido y vamos a seguir siéndolo. Si nosotros no escuchamos las cosas que puede ser que estemos haciendo incorrectamente, no corregimos el rumbo. Y yo siempre he puesto de ejemplo, me encanta poner ejemplos. Si me permites, Ulman, creo que hay una diferencia importante que señalar. Tú conoces muy bien las relaciones diplomáticas a nivel internacional. Yo fui embajador ante los Estados Unidos 3 años. Y en las relaciones diplomáticas es bastante claro de que no se debe intervenir en los asuntos internos de los países. No objeto que como país amigo, como país en donde hay muchos intereses de Honduras, eso se haga en términos privados. Esos son los canales. Pero llevarlo al público sí es una falta de respeto en las relaciones. Y te tengo que dar la razón, es cierto el lenguaje diplomático, pero también hay que entender el entorno y el momento en que vivimos. Nosotros necesitamos, yo creo que si nosotros no hurgáramos el macho con vara corta, esas manifestaciones no se darían de parte de la embajadora. Entonces, y creo también que
el señalamiento de que no nos gusta debe ser diplomático. Tiene que ser diplomático. No puede ser con exabruptos, tiene que ser meditado. Los voceros del gobierno tienen que manifestarle la preocupación o la insatisfacción, particularmente de la Presidenta de la República, en cuanto a esas manifestaciones, pero manifestarlo con lenguaje diplomático. Y ahí es donde también hemos fallado muchísimo. Parece que los voceros oficiales y oficiosos, porque el problema de este periodo ha sido que son demasiadas personas las que hablan en nombre del gobierno. Y eso se tiene que detener, y la que tiene el mando en ese asunto es la señora Presidenta. La Presidenta puede hablar lo que le dé la gana, a la hora que le dé la gana y con quien le dé la gana. Pero los voceros no pueden disparar de la cadera, como hacían los vaqueros, cada vez que se les ocurre. Les ponen un micrófono en la boca y les tiemblan las canillas y hablan y hablan y hablan. Y muchas veces no son coherentes ni coinciden con la intención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las percepciones. ¿Cuál es la percepción nacional e internacional también? En los países hermanos particularmente, que están preocupados por lo que ocurre en Honduras. ¿Qué va a pasar en Honduras? Es una incógnita que puede pasar en Honduras. Ojalá que lo que pase sea lo mejor, porque el país no puede aguantar más. Y entonces me parece que esta visita hay que aprovecharla al máximo. Tenemos que ver cómo fortalecemos esas relaciones. Nunca el país va a desprenderse como que si fuera una isla que con los cambios climáticos que se desprenden del continente, nunca nos vamos a poder desprender de la égida de los Estados Unidos. Por consiguiente, lo que hay que hacer es llevar una buena relación, pero sobre todo una relación provechosa para el país. Porque el problema es que históricamente, como se dice vulgarmente, nos hemos bajado los pantalones y no hemos demandado ni hemos tenido la inteligencia suficiente para sacarle el jugo a esa naranja. Bien, con nosotros también el licenciado Filadelfo Martínez, ya aquí con nosotros. Comentarios sobre relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos y la llegada de estos senadores al país. Buen día a la audiencia de su programa, Raúl. Un placer. He entrado en el momento en que mi buen amigo Olman rememoraba su campaña y me recuerdo una vez que nos encontramos en una carretera, usted en su campaña personal y yo acompañando a Matías Funes, nada más que nosotros íbamos un carrito todo feicito. Y Olman nos dijo, adiós, nos dijo así. Mire, nos lleva como 40 kilómetros de ventaja al Pino, le decía yo a Matías. El buen amigo Matías, yo lo quise tanto. Desde hace mucho nos conocemos entonces, sí. ¿Verdad? Igual que con Hugo ya hace tiempo. Pero fíjese, pues, Filadelfo, que una anécdota en ese sentido, en las campañas nos encontramos los candidatos. Nunca se me olvida que nos encontramos varias veces con doña Nora de Melgar. A medianoche, a veces ella venía del occidente, de oriente. Una vez tenían una concentración ahí en un municipio de Atlántida, creo que era Arizona, ¿no? Entonces nos encontramos y le dije, miren, ahorita, no llegue ahorita, porque no hay nadie. Y me dice, mire, eso me pasa cada rato. Viera, me dice, cómo me sacan plata, pero hemos visto. Y me dice, mire, le vamos a tener 10,000 personas ahí. Y llego, me dice, y hay 4 dirigentes. Bueno, entonces ahorita no llegue, le digo, ¿sabe por qué? Porque vi pasar, le digo, una cantidad enorme de buses, de unos amarillones grandotes de aquellos viejos, y lo que van son 4 cipotes con una banderita gritando, pero ahí no hay nadie esperándola. Le agradezco mucho. Aquí espérese un ratito, le digo, un par de horas, y entonces mande un scout para averiguar cómo está la situación. Entonces con Matías y con Filadelfo también nos encontramos a medianoche. A medianoche. Pues sí, y retomo esto que usted acaba de señalar, o sea, relaciones históricas de Honduras con Estados Unidos, y esas relaciones históricas han sido siempre de marcada diferencia, ¿verdad? De clara desventaja para Honduras. Nosotros somos el país que está bajo la influencia de Estados Unidos
Y hay que decirlo, quizás lo nuevo, lo interesante con esta visita es que Centroamérica no pesa en la política norteamericana exterior, ¿verdad? Nosotros somos ese patio trasero, ¿verdad? Que con dolor lo decimos, ¿verdad? Y es interesante porque al final considero que es un error de Estados Unidos, ¿verdad? Que muy grave, menospreciar a sus vecinos, no verlos con el respeto que debería verlos. Y quiero decirles que a mí la pregunta de Raúl es que yo me recuerdo otra vez de John Dimitri Negroponte. ¿Verdad? Negroponte era un procónsul, hombre, y aquí decía, sí, mandaba y hacía lo que quería. Y nadie, y los que protestábamos por la actitud de Negroponte, o desaparecidos o al exilio. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Un actor protagónico durante la crisis de 2009 fue el embajador norteamericano. Y ahí nadie habló de injerencia, de respeto a la soberanía. Es más, yo siempre, y aquí en el programa he cuestionado, que creo que es una debilidad de muchos actores hondureños, que siempre apelamos a que nos venga una Sisi, que nos venga, a que los extranjeros nos vengan a resolver nuestros problemas. Y después, cuando ya nos incomodan algunas cosas, protestamos por la injerencia. Hay una dualidad ahí difícil de entender, ¿verdad? Yo creo que es una oportunidad. ¿En qué sentido? De que efectivamente tenemos una misión ahora de alto nivel, de gente que conoce el país, eso es interesante, de gente que se considera amigo de Honduras, creo que son ventajas positivas, pero yo soy pesimista, creo que no va a tener mayor impacto en las relaciones Honduras-Estados Unidos. Si ustedes ven... o sea, va a seguir igual, tal como está. Esto va a seguir igual, y lo he dicho, a nivel militar, las relaciones Honduras-Estados Unidos están de noviazgo. Nosotros no tenemos ningún conflicto. La cooperación militar. En temas de seguridad, Honduras no es un socio de confianza para Estados Unidos. De hecho, en el manejo de la crisis de la migración, Honduras de una u otra manera obedece a la política exterior norteamericana. El trato que nosotros le damos a los migrantes venezolanos, cubanos que pasan por este país, es un reflejo de eso. Es un reflejo de eso. Yo creo que lo que hay aquí es un poco de esquizofrenia, de show, que a mí también me da pena, Olvan, porque yo no creo que sea propio de diplomáticos tratar las relaciones de dos estados de esta manera, y hay entonces una cuota de responsabilidad de la señora Dogu y una cuota, a mi juicio, yo coincido con usted, más alta de los responsables de la política exterior de Honduras. Yo coincido con el gobierno que Honduras tiene que ver más allá de Estados Unidos. Estas relaciones con China son interesantes, pero yo creo que también hay que aprender a jugar con Estados Unidos, y no es con la diatriba, no es con el insulto que nosotros vamos a sacar provecho o vamos a mejorar estas relaciones con Estados Unidos, porque así tengamos un noviazgo intenso con China, los migrantes están en Estados Unidos, la droga que consumen los norteamericanos pasa por Honduras y Estados Unidos está ahí. Es uno de los países donde donde más exportamos nuestros productos. Entonces, hay unas relaciones que nos guste o no nos guste, existen, y estas relaciones deberían ser en provecho de Honduras, y a la fecha no lo son. No estamos aprovechando las remesas, no estamos haciendo una estrategia más consistente para asegurar que los hondureños que se han ido ahí de manera forzada de ese país puedan vivir en mejores condiciones. Entonces, y para eso requerimos una política exterior inteligente, que no la hay. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Bien, continuamos. La finalidad de esa visita de los senadores de Estados Unidos, ¿en realidad le preocupa a los gringos la elección del fiscal general? ¿Cuál es el interés de los senadores estadounidenses en el Ministerio Público? ¿Hablaron en el Congreso algo de eso, doctor?
Sí, Raúl, sí se tocó en el siguiente sentido. Lo han manifestado públicamente y lo han señalado diferentes sectores, que lo más conveniente en relación al fiscal es que se puedan elegir los fiscales en propiedad con los 86 votos que señala la Constitución. Y ahí se explicó todo el proceso que se había dado. Quiero señalar algo que fue parte de la reunión. Y a diferencia de algunos sectores acá en el país, los senadores no cuestionaron ni la legalidad de la comisión permanente, ni la legalidad de la elección del fiscal general y el fiscal adjunto de manera interina. Lo que ellos señalaron es su aspiración a que en el futuro se pueda realmente llegar a un acuerdo y se puedan elegir en propiedad con los 86 votos. Pero sí quisiera referirme, porque Chepito tocó algunos puntos que me parecen importantes, y cuando se habla de las motivaciones ulteriores que tiene esta visita. Chepito. Como Sí, buenos amigos. cariñosamente. No, yo sé, a mí, así lo llamamos cariñosamente. A mí doña Estela me decía Chepe cuando era hipote, porque me llamaba José Raúl. Sí. Gánate. Sí. ¿Qué quiere que le diga el ingeniero Martínez? No soy. No, Raúl le digo. Para él lo más menos. ¿Cuáles las motivaciones ulteriores de la visita y los principales puntos en la agenda de Estados Unidos en su relación bilateral con Honduras? Uno es el tema de seguridad. Y en este caso señalaba la relación militar. A eso podríamos agregar el establecimiento del acuerdo sobre Palmerola, ¿verdad? Un acuerdo de seguridad en el cual la presidenta Xiomara Castro lo firmó. Realmente la continuación en este caso. Estamos hablando del tema migratorio. Muchas de las preocupaciones que ellos traen es precisamente porque en el fondo de todos los problemas que plantearon está la situación migratoria. ¿Es eso lo que más le preocupa a los gringos? Sí. En el Por fondo, ahora, sí. en el fondo, Dos sí, cosas. porque esos tienen costo político para ellos, correcto. realmente, de cara a las elecciones de noviembre. Claro, en la medida en que por diferentes razones, bien sea por reportes de la embajada o por las visitas que hace la oposición a Washington, ellos consideran de que la situación en Honduras puede ser complicada, entonces le preocupa por esos temas, ¿verdad? Porque todo eso se puede alterar. Pero siempre hay que ver, Estados Unidos como potencia económica y militar siempre tiene en primer lugar sus intereses. Y sus intereses son, en este caso, yo agregaría otro adicional, además de seguridad, además de la migración, el narcotráfico, que siempre están buscando combatirlo, y por la corrupción vinculada al narcotráfico, que ellos saben que en Honduras ha sido tradicional en los últimos años. Entonces, bajo esos aspectos, esta visita, como dije al comienzo, es bastante productiva, porque ellos vienen personalmente, senadores de mucha talla. Lo interrumpo con algo. Algunos creían que los senadores venían aquí a gritar, a decir que no vayan al comunismo, a ordenar, a dar órdenes. No pasó nada de eso. Nada de eso. Me llamó la atención, la más joven, ella sí era un poco, la senadora que vino. Sí, la senadora Butler. Ajá, era más... ¿Cómo? No, ella se refirió exclusivamente al tema de violencia contra la mujer. ¿No nos vinieron a amenazar, doctor? No, en ningún momento. No, por eso mencioné yo que fue una reunión sumamente respetuosa. Tim Kaine, por ejemplo, el senador Tim Kaine de Virginia, señaló lo que Olban mencionó, que él es un amigo de Honduras, que lo quiere mucho, que estuvo acá un año en el Progreso, que es amigo del padre Melo, en fin, fue muy amena. Yo puedo compartir inclusive
una cuestión personal que me llamó la atención, creo que también por la embajadora. Él me extendió el pésame por el fallecimiento de mi hijo, sabía que estaba en la embajada allá en Washington. Entonces, así se dio, en ningún momento ni mencionaron de que, como pasa en algunos sectores aquí, que Honduras va hacia hacer una nueva Cuba, una Nicaragua, una nueva Venezuela. Nada de eso apareció. O sea, ellos no les dicen, no se vayan con Cuba, no se peguen tanto a Venezuela. Bueno, y ahora se fueron para Rusia y con los chinos que arreglaron, van a poner una base aquí los chinos. No, nada de eso, nada de eso. Ellos lo que señalaron. Mira, Olman, cómo queda bien. Sí, no, es que hay que ponerlo en perspectiva. No podemos dejar de desconocer que dentro de la agenda de Estados Unidos, y fue paradójico cómo va cambiando las cosas, se señaló aquí el primer país en Centroamérica, si no recuerdo mal, que estableció relaciones con China fue Costa Rica, el presidente Arias. Después paulatinamente se fue dando el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, y el tema de China aparece con mayor fuerza en el escenario tanto nacional como de los Estados Unidos, hasta que se acerca el caso de Honduras. ¿Por qué? Porque aumentaron las tensiones en el estrecho de Taiwán, porque China se ha convertido en una competencia económica sumamente fuerte. Y aquí quiero señalar algo. La decisión de Honduras de tener relaciones con China es el reconocimiento de que China es la segunda potencia a nivel mundial. El avance tecnológico que ha tenido China y los provechos, no solamente, hay veces se miran los aspectos únicamente de cooperación económica, que por cierto, en el Congreso nosotros lo agradecimos a los senadores el apoyo que Estados Unidos da a través de su cooperación económica a Honduras, porque es un elemento importante, pero en las actuales condiciones internacionales no reconocer a China como lo hace la mayor parte de las naciones del mundo se constituye en un anacronismo. Entonces eso ellos realmente lo respetan, no están de acuerdo, obviamente por los elementos que he señalado anteriormente. Pero quiero también tocar el tema de cómo se responde en algún momento a algunas acciones diplomáticas. Yo, por ejemplo, escribí como ex embajador un tuit cuando la embajadora señaló con la ley de energía, por ejemplo, que se aprobó en el Congreso el año pasado, que no estaban de acuerdo. Yo consideré de que esas declaraciones eran inaceptables. Lo dije públicamente. Y algo... Repita, disculpe, ¿cuál? Sobre la ley de energía del año pasado, porque señalaban de que esa ley iba a traer problemas, que no. Es una decisión soberana del Congreso Nacional aprobar una reforma al sistema eléctrico. Ellos estaban preocupados por lo del justiprecio, ¿se acuerdan ustedes aquello que aparecía ahí en el caso de no llegar a acuerdos? Cosa que sí se ha llegado. Ya en el Congreso van a llegar en los próximos días 13 contratos que han sido renegociados con generadores de energía eléctrica que van a constituir un ahorro de cerca de 750 millones de lempiras anuales, y otros están en proceso. Pero lo que quería señalar es esto. Mire, las respuestas oficiales del gobierno vienen de la Cancillería. La presidenta dirige la política exterior del país y la única voz autorizada para señalar aspectos de carácter diplomático es la Cancillería. Por eso el canciller ha llamado a la embajadora para platicar con ella y está pendiente una visita. Pero yo creo que nosotros estamos muy influenciados por las redes sociales.
en las redes sociales no se pueden controlar y muchas veces ustedes los miran en todas las direcciones, para todos los partidos. Miran algo que dice un diputado del Partido Libre, le caen las avispas con los seguidores del Partido Nacional y muchas veces con mucha ofensa y diatribas, como señalaba Chepito. Por el lado del Partido Libre, lo mismo, o una aseveración de un ministro, etc. Entonces, eso no representa la voz oficial del gobierno. Claro. No lo representa. Y sí hay que reconocer, y yo lo he platicado con los amigos a nivel de los ministros, que tienen que ser muy cuidadosos en sus observaciones, en sus opiniones en las redes sociales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque contra la embajadora de los Estados Unidos, que bien es cierto, es la representante del presidente de los Estados Unidos en nuestro país, no ha existido de manera oficial ningún tipo de ofensas hacia ella. No se le ha perdido el respeto, existe el reconocimiento del puesto que ella tiene, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que ella diga y la forma en que lo dice. Para eso, y yo reitero, para eso existen los canales. Ustedes han visto, la embajadora se ha reunido con la presidenta de la República, se reúne con el canciller, están notas diplomáticas, existen toda otra serie de mecanismos, de tal forma de no aparecer como que se está interviniendo en los asuntos internos del país. Si eso se dio, pero solo finalizo con esto, como señalaba y se ha dado, y todos lo reconocemos, dado que Estados Unidos es una potencia militar y económica, creo que algunas cosas debemos de comenzar a cambiarlas realmente. Yo siento, Raúl, y lo voy a decir con cierto tipo de pesar, de que nosotros tenemos una dependencia mental con respecto al papel de los Estados Unidos. Y le voy a comentar algo que me dijo un embajador antes de salir, Raúl. Espere, que eso no lo puedo dejar pasar. Marcame el minuto 7:57, voy a hacer una promoción del doctor Hugo Espino. Con eso, una dependencia mental. ¿Sabe qué me dijo un embajador antes de salir? Ustedes saben que los embajadores ya cuando se van a ir son más abiertos a comentar algunas de sus experiencias. Me dijo, yo no sé, Hugo, por qué todo el mundo me viene a pedir la opinión a mí para todo. Díganme ustedes si no es cierto. Cuando el doctor Carlos Roberto Reina iba a nombrarme a mí como presidente del Banco Central y a Ernesto Paz Aguilar como ministro de Relaciones Exteriores en su gobierno a comienzos de 1994, después de las elecciones, vino alguien, nos invitó a tomar un café y nos dice, miren, ustedes no van a poder ser parte del gabinete porque la embajada los cuestiona. Como decía un amigo, mire, que es que la embajada dice tal cosa, pero ¿cuál embajada? No, si es que en Honduras solo hay una embajada, los demás son consulados. Entonces, mire, a eso es lo que me refiero, Raúl, con la dependencia mental. El respeto, el reconocimiento de que Estados Unidos es un socio comercial el más importante, que en Estados Unidos están 1 millón de hondureños migrantes que envían una cantidad tremenda de remesas a nuestro país, que Estados Unidos brinda cooperación económica, que tenemos tratados de seguridad con Estados Unidos, que tenemos intereses comunes en el combate del narcotráfico. Todo eso es parte de la dinámica de la vida nacional, pero no podemos realmente
sujetar la dinámica económica, política y social a lo que diga los Estados Unidos. Yo creo que debemos de desarrollar nuestros propios criterios, nuestras propias valoraciones. Y este es uno de los elementos que en este gobierno se está tratando de impulsar. Sí, miren, tengo unas anotaciones que hice. Uno periodista tiene fuentes. En la reunión con la presidenta Castro, ya el doctor ha explicado la reunión con el Congreso Nacional. En la reunión con la presidenta Castro, ella fue muy firme y determinante en cuanto a su visión de país y en cuanto a la importancia de mantener una relación cercana entre Honduras y los Estados Unidos. Ellos también estuvieron amigables, confortables, por el avance que Honduras y Estados Unidos han tenido en relación a los acuerdos que se han llegado. Como bien decía él, en defensa y seguridad ellos están bastante satisfechos. También anoté aquí que saben de las buenas relaciones de Honduras con el Pentágono. Ellos, los 5 que vinieron, que estuvieron ahí con la presidenta, fueron muy críticos al gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado. Ellos cuestionaron fuertemente al gobierno anterior y saben la situación crítica que el actual gobierno heredó y lo manifestaron ahí en la reunión con la presidenta. También que deben hacer por Honduras, qué podrían hacer por Honduras para ayudar con cambios, y reconocieron el liderazgo que ella tiene en América Latina. La felicitaron por alcanzar la presidencia de la CELAC y pidieron que el canciller regresara a Washington y los otros funcionarios que lo han acompañado. Eso es parte de lo que logré anotar, de lo que mis fuentes me han informado de la reunión sostenida por la presidenta y esos senadores norteamericanos. Don Olmo. Gracias, Raúl. La situación es compleja, no es fácil entenderla. Máxime cuando entramos en los canales de la diplomacia y esas relaciones internacionales, y particularmente la relación con los Estados Unidos, que es la relación más importante para el país. No solo en materia política internacional, sino que en materia comercial, económica, financiera. Son aspectos importantísimos. Hay que manejarlos con mucha prudencia, pero con mucha inteligencia y sagacidad. ¿Por qué Costa Rica nos lleva ventaja en ese sentido? Desde hace mucho tiempo, Yo recuerdo que una vez me tocó, por suerte, por una experiencia muy agradable, acompañar al general Policarpo Paz García en una gira que hizo a Washington. La embajadora estaba enamorada, hipotéticamente enamorada de Policarpo Paz, porque ella creía que Policarpo era un ejemplo vivo de cómo un muchacho, un niño, nacido en una aldea de Valle o de Nacaome, había subido hasta ser presidente de la República. Entonces las relaciones en aquel tiempo, me recuerdo yo, de la embajada con el general Policarpo Paz García eran extraordinarias, porque había un afecto personal. En el campo diplomático, el acercamiento personal entre las figuras de un Estado y de las representaciones diplomáticas es vital, es importantísimo. Y muchas veces uno tiene que, como hace con los hermanos, con los amigos, a veces cerrar un ojo y mantener el otro abierto para no equivocarse y no ofender, y sin torcer el brazo. Raúl, los norteamericanos son difíciles. La verdad es que uno nunca puede decir que son del todo colaboradores, sin entender que ellos persiguen su propia agenda y tienen toda la razón de perseguir su agenda, porque es una nación demasiado poderosa. Ellos solo buscan, la verdad, su interés. Les voy a contar una historia así, lógico, divertida. Sí. Yo me acuerdo, yo tuve el honor de ser compañero de gabinete del doctor Pino, y soy amigo de él hace muchísimos años. Cuando termino, me da risa. Cuando hacían las fiestas de Estados Unidos antes, ¿se acuerdan? Sí. Cuando se iba un gobierno,
en la primera fiesta del siguiente gobierno no había ninguno del otro. Me acuerdo una vez que Mel Zelaya me acercó y me dijo, oíme, el gobierno de nosotros lo estamos vos y yo aquí. Pero yo estaba por periodista y ahí. Es cierto, los norteamericanos invitan a los que están en el gobierno, sale del gobierno, nos vemos. Ellos siempre su interés, y cada quien lógico, ve por sus intereses. Así es Estados Unidos. En este momento, Raúl, y respaldando las palabras de Hugo, enriqueciéndolas un poquito, a los norteamericanos les preocupa dos temas principales. Es el narcotráfico y la inmigración. ¿Por qué? Porque lo dijimos anteriormente. Eso repercute en las situaciones políticas internas. El problema de la frontera en el sureste, del suroeste de los Estados Unidos es un tema político de campaña. Así es. Entonces, eso le preocupa a cualquier gobierno. Y el narcotráfico, no digamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que mientras esos dos filones estén atendidos y Honduras le preste atención y haga esfuerzos enormes, ellos van a estar satisfechos. Vea, Raúl, hay ciertas cosas que el pueblo hondureño desconoce. Cuando el presidente en aquel tiempo legítimo, don Juan Orlando Hernández, empezó a permitir que algunos achichincles, sobalevas, empezaran con su campaña, que obviamente no era que él las desconocía. Hubo voces en Honduras que protestamos, Chepito, y tocamos puertas en Washington y fuimos a hablar con gente. Les voy a confesar algo, yo personalmente en una invitación que el presidente Hernández nos hiciera a 3 personas, don Enrique Aguilar Paz, don Ramón Custodio y este servidor, yo personalmente le dije a él, no se atreva, presidente, a buscar su reelección, es un rompimiento de la Constitución y en este momento las cosas se sabe cómo inician, pero no sabe cómo terminan. Las palabras se hicieron realidad. El golpe para el país, para Honduras, no estamos hablando del golpe para don Mel Zelaya, no, para el país que sufrimos después. En materia de nuestras relaciones, nos expulsaron de la OEA. Esas cosas, todo eso se pudo haber evitado si no hubiéramos tenido ese empecinamiento, los que alguna vez hemos estado de alguna forma ligados al poder, no metidos en el poder, pero cercanos al poder, sabemos que el poder engolosina a la gente. Envilece. Es como un panal, ¿ah? Envilece, digo. No, ese es el último paso. ¿Ah? Pero... Primero viene el engolosinamiento, después, como digo yo, viene el enamoramiento del puesto, y después viene la obsesión y ya después se vuelve frenética. Lo que habría que definir, Olvan, es qué es el poder, ¿verdad? Sí. Porque yo siempre me he considerado que he estado en el gobierno, pero no estoy en el poder. Ah, correcto. Sí, pero... no, es que la estructura, la estructura de poder en Honduras es una. Sí. Y el estar en un puesto de dirección es otra. Y lo que no estamos ni en el gobierno ni en el poder. Pero no hay duda que tiene un poder. Sino que se refleje lo que pasa en los medios de comunicación, ¿verdad? Realmente. Pero hay otros peores. Ajá. Están los que no están en el gobierno, pero se creen que están en el poder. Ah, bueno, eso sí. Ya, esos son los y solo son como 3, ¿verdad? Sí, no, muchos. Entonces, pero eso es para la historia. ¿Y qué pasó con los norteamericanos en ese momento? Aquí se habló varias veces con el embajador y con el agregado como político y con quien sea, advirtiéndoles, señores, como dicen, ¿por qué no vienen a tocar las puertas? Porque ellos son los que han incidido también en una cantidad de oportunidades en las decisiones políticas que se toman. No nos escucharon y estamos padeciendo todavía las secuelas, como las del Mitch, todavía estamos padeciendo las secuelas del 2009. Entonces, ¿a qué nos llama esto? A que nosotros como hondureños tenemos que hacer una pausa, reflexionar,
¿dónde está nuestra responsabilidad en lo que debería ser? Raúl dice, nunca hemos aprovechado la relación con los Estados Unidos. No hemos, yo digo, nunca le sacamos el jugo a la naranja. Pero ¿dónde hemos fallado nosotros? Primero examinemos, como se dice en la liturgia católica, antes que examinemos nuestros pecados. Y ahí es donde hemos fallado terriblemente. Una de las razones es, y a mí me preocupa esto, es que nosotros perdemos la sucesión. Abandonamos la idea, por ejemplo, Raúl, de los tanques de pensamiento. Todo gobierno debe tener tanques de pensamiento permanentes, no de hoy. Mire cómo nosotros, Hugo, abandonamos la estrategia de la defensa de nuestras fronteras. Cancillería tuvo por años gente que se tuvo que jubilar porque ya llegó a la edad en que no podía contribuir, estaban enfermos. Pero se interrumpió eso. No tenemos un cuerpo asesor en materia de la defensa y no hemos terminado de definir nuestra frontera. Por ejemplo, algo que yo estoy objetando en este momento es por qué no se nos ha explicado al pueblo hondureño, a menos que se nos diga, mire, hay razones estratégicas secretas que no las podemos revelar. ¿Por qué no se nos ha explicado la no ratificación del convenio que se hizo con Nicaragua? Yo quiero saber, porque a ver, en mi criterio, el resolver una tercera parte o la mitad del problema ya allana el camino para resolver la otra mitad. O sea, si resolvemos con Nicaragua este problema, El Salvador de alguna manera tiene que caer tarde o temprano. Entonces, pero no se nos dice. Y así tenemos una cantidad de situaciones. En materia económica, es economista y sabe esto, tenemos talentos en todos lados. Incluso hay talentos no politizados que piensan en función de país. ¿Por qué no los toca? ¿Por qué no acudimos a eso? ¿No? Para un gobierno no es demostración de debilidad acudir a la inteligencia que el país le ofrece. Incluso no hay necesidad de pensar en que hay que remunerar a la gente. Hay mucha gente que está dispuesta a contribuir sin necesidad de que se remunere. Entonces, yo sí creo en eso. Incluso he pensado siempre, miren, ¿cuál es el problema económico? Y lo resumo en poquitas palabras para que nuestros oyentes lo puedan entender más fácilmente. ¿Cuál es el problema del país? País que produce menos de lo que se come es un país pobre. ¿Por qué Libre se opone a eso de Nicaragua que está diciendo Olman, me dicen? No sé si Libre se opone, no lo sé. Nunca lo ha dicho si se opone o no se opone. Entonces, continúo con esta expresión. País que produce menos de lo que se come es un país pobre. Tiene que estar siempre sujeto a las dádivas del mundo externo. País que produce lo que se come es un país que está en línea recta. Ni sube ni baja. Ahí está. Subsistencia. País que produce más de lo que se come es un país rico. Y nosotros nunca nos hemos preocupado. Aquí nos quejamos de la inflación, nos quejamos que es producto de la falta de suficiente oferta. La inflación no es otra cosa que un resultado de una falta de oferta en alimentación. Pero no nos sentamos a pensar qué podemos hacer para eso. El fenómeno de la migración del campo es un fenómeno que está golpeando. Nuestro problema en el café que es los rubros, es la mina de oro negro, es el café. Se nos fue la gente. Yo he estado propugnando por algo que a algunos les parece lo que era, pero les digo, miren, en esa cantidad de migrantes que no tienen plata para continuar su viaje hacia el norte y que los tenemos hacinados aquí en nuestras calles, en nuestras fronteras, ¿por qué no establecemos un TPS para esta gente?
son venezolanos, son colombianos, son ecuatorianos, países cafetaleros. Ahí tienen que haber cortadores. Entonces démosle un chance, en unos meses, esténse en el país, los vamos a, en vez de irlos a botar a la frontera de Guatemala, los vamos a ir a dejar en conjunción con los cafetaleros. Dicen, ustedes están quejando que la cosecha se cayó, está en el suelo. Bueno, aquí les tenemos esta mano de obra. Pero hagámoslo. O sea, o pensemos si es una idea buena o no es una idea buena. Es lo que necesitamos para poder levantar la economía del país y sobre todo para frenar nosotros la fuga de recursos humanos. En la medida en que le damos mayor bienestar a nuestra gente, en esa medida va a pensar menos en tener que salir del país. Licenciado. Bueno, lo primero es decir que las relaciones entre dos estados soberanos no tienen por qué ser idílicas. Y usualmente las relaciones entre estados son complejas. Por eso se requieren equipos diplomáticos para manejarlas en el marco del derecho internacional, en el marco del buen decir, para explicarlo de manera sencilla. Pero son complejas. Y yo, por mi trabajo, estamos ahora más cerca de la Unión Europea. La Unión Europea acaba bueno, ya el año pasado, un reglamento que nos afecta mucho en términos de la exportación de café y todos estos commodities. Yo fui un actor muy protagónico en esto de hacer cabildeo, incidencia, de reunirnos con eurodiputados y de decir las cosas como se deben decir. Es decir, y yo leí varias cartas suscritas por los embajadores de varios países, no solo de América, en Europa, reclamando a la Unión Europea. Es válido que hayan discrepancias, es decir, eso es normal. Entonces yo no me asusto de que hayan discrepancias entre Honduras y Estados Unidos. Lo que uno resiente es esto, ¿verdad? Y voy a decir, creo que en lo que todos, el punto común de todos los funcionarios norteamericanos es el que ustedes señalaron, que ellos solo ven sus intereses. Pero de ahí no es lo mismo hablar con una delegación de senadores, algunos de ellos amigos de Honduras, que con otros senadores que abiertamente no son amigos de Honduras. Sí. O hablar con un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia, o hablar con un funcionario de la DEA. O sea, yo creo que... O del Pentágono. O del Pentágono, ¿verdad? Es decir, hay funcionarios en Estados Unidos al más alto nivel que miran a Honduras como una Banana Republic. Es decir, y a mí no me asusta, pues, eso. Ni me molesta probablemente, pero tengo que convivir con eso y decir, bueno, pobre este señor, ¿verdad? Porque no ve a un aliado como Honduras de otra manera. Pero aquí el punto es que, dada esa complejidad, cómo entonces la política exterior de Honduras está encaminada a hacer lo que nosotros admiramos de ellos, defender los intereses de Honduras. Así y ahí es donde yo no veo exactamente, porque no son los intereses del partido de gobierno, son los intereses de todos nosotros. Y para mí los intereses de Honduras, en este caso, en primer lugar o en segundo lugar, si quieren, son los migrantes. Porque los migrantes nos están proporcionando la mayor fuente de divisas del país y como Estado nosotros tenemos que garantizar que en Estados Unidos se respeten sus derechos para que nos sigan mandando dólares, así de manera pragmática. Y luego tenemos que verlo también como derechos humanos. Tenemos que ver cómo Honduras, que no es responsable de esos millares de venezolanos y cubanos que pasan por nuestro país, cosa que no se puede ocultar por muchas simpatías que yo pueda tener con el dictador Maduro. Entonces, Honduras tiene que sentarse con Estados Unidos para encontrarle una salida a este problema, porque nosotros estamos pagando consecuencias de esto. Hay un peso, parte de nuestro presupuesto público se destina para darles las condiciones, asegurar condiciones mínimas para esta pobre gente que está pasando por nuestro país. Y ahí entonces yo creo que hace falta una política exterior, yo diría, si no inteligente, más afincada en los intereses de nosotros. Y eso para mí sí es un vacío en la política exterior de Honduras.
Y que no es, repito, no es con diatribas, sino con propuestas, con estrategias bien claras, y debe ser una estrategia de país, a la que la encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, pero de la que forman parte también los embajadores. Y uno, repito, lo que ve, y yo trato bueno, no tengo Facebook porque trato de salirme de ese esquema, ¿verdad? No es ahí, yo soy el de conversar para entender las cosas. Y no simpatizo con el gobierno, debo decirlo, pero le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor, porque en la medida en que este gobierno funcione, todos vamos a vivir mejor. Y si este gobierno se quiere reelegir, que sea en el marco de elecciones transparentes, democráticas, y si el pueblo hondureño, así como Argentina le dio la confianza a Milei, le da la confianza libre, por favor que sigan, pero tienen que hacer los méritos, no es con la trampa. Y a mí no me interesa lo que piense la señora embajadora de Estados Unidos si tenemos un fiscal ilegal o no. A mí lo que yo estoy viendo es que, ilegal o no, lo que hay es una politización del tema de la justicia en el país. El Ministerio del Público, del que nosotros tres, que ya días nos conocemos, fuimos promotores para que se creara el Ministerio Público, yo no sé ustedes, pero yo estoy frustrado con el Ministerio Público. Esta cosa que creamos no es lo que soñábamos, no es lo que soñábamos. Y debemos aspirar a que el Ministerio Público sea un ente que asegure la justicia para la ciudadanía, que se despolitice y que meta a la cárcel a los corruptos independientemente del color político y en el momento en que haya que meterlos a la cárcel, no como parte de una carnicería, ¿verdad? Entonces yo creo que son las cosas que como hondureños tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos y pedirle a la presidenta, porque aquí se ha dicho, al final de cuentas, sí ella es la responsable y tiene que llamar a sus secretarios de Estado para que desarrollen una política exterior más afín a nuestros intereses nacionales. Yo repito, con China, yo voy a poner un ejemplo porque desde ayer estoy pensando en el programa y dije, voy a aprovechar ir a la televisión para decir, porque he visto en declaraciones públicas, Honduras ha cuestionado el genocidio sionista en Gaza, pero al final de cuentas es una política tímida. Honduras debería ser más enérgico con relación a lo que está pasando allá en Gaza. No puede ser que nosotros, yo siempre lo he admirado a usted, admirado a Olman, que nosotros estemos a favor de un genocidio como el que está ocurriendo ahí. Imposible. Entonces, ahí yo espero, no diatriba, espero una política exterior más consecuente con la condición humana, con los derechos, con el respeto a la vida. Entonces, menos show y más resultados tangibles para todos nosotros. Y a los cachurecos que hay que meterlos a la cárcel, hay que meterlos a la cárcel. Y si Libre hace un buen gobierno, van a recibir el castigo en las urnas que se lo va a la ciudadanía. No hay necesidad de maniobrar. Y Libre lo que tiene que concentrarse es hacer buen gobierno, cosa que no está haciendo. Bien, antes de ir a la pausa, me dice un amigo suyo, preguntarle a Hugo, lo de Nicaragua, sí, que por qué no quieren ratificar. Los militares me contaron que ellos negociaron directo eso con las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Por eso me pregunto por qué Libre no quiere. No es que Libre no quiera. Yo no soy especialista en ese campo, pero Olman dijo algunas cosas importantes. Creo que ahí hay más elementos de seguridad nacional que hay que considerar. Inclusive, miren, la solución a los problemas del Golfo, desde mi punto de vista, no puede ser bilateral. Tiene que ser trilateral, si no, no se van a resolver completamente. Entonces, esa ha de ser una de las razones, no es una razón de entorpecer. Y dado que esto fue, según tengo conocimiento, negociado por los militares, pues hay que verlo, digamos, con cuidado, pero principalmente partiendo de la base de que la mejor forma de resolver los problemas limítrofes en el Golfo de Fonseca es incorporando a los tres países. Yo quisiera, en función de lo que decía Chepito, mencionarles, hay algunas cosas que ustedes la han escuchado varias veces. Este gobierno, y yo espero que en los próximos 2 años se corrija,
ha tenido muy poca proyección en lo que está haciendo, en lo que está realizando. Y coincido con Chepito de que nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda. Y esa agenda yo la he visto en acción con relación a los migrantes. El embajador que tenemos, Javier Bu, es un embajador de primera, conoce muy bien los diferentes aspectos, está ensanchando las relaciones tanto a nivel de Congreso como a nivel de Departamento de Estado y otros sectores. Además, se están abriendo 4 consulados más en Estados Unidos para atender a la población. ¿De nuevo consulado? ¿No es burocracia, doctor? No, en lo más mínimo. Mire, lo digo porque usted fue embajador en Estados Unidos y usted conoce. No, es que mire, ha crecido tanto la población que en términos de identificación cada vez requiere más tiempo. No sé si en algunos momentos, algunas de las quejas, ustedes han visto la fila cuando van a los consulados. Entonces se requieren más consulados de tal forma. Hay gente que tiene que viajar 8 horas para ir a un consulado a sacar un pasaporte o a sacar una identificación o a hacer cualquier trámite. Entonces en esa dirección este gobierno sí está aumentando. Tal vez no se ha publicitado de la forma en que todos los diferentes aspectos lo conozcan, pero es muy importante señalarlo y yo espero que la Cancillería también haga anuncios bastante claros de todos los aspectos que se están haciendo a favor de los migrantes, porque yo reconozco el enorme sacrificio que ellos hacen en enviar las remesas y en ayudar a su familia. Un punto que sí no me gustaría dejar pasar es lo que se refirió Chepito. ¿A qué se refiere con la politización del Ministerio Público? Porque primero se nombraron en forma legal el fiscal general y el fiscal adjunto en forma interina. En segundo lugar, ninguna de las acusaciones en el periodo en que ellos han presentado algunas acusaciones, ninguna de esas acusaciones es producto de una nueva investigación. Ese es producto de expedientes que estaban dentro del Ministerio Público y fueron retenidos. Yo formo parte, porque todavía está vigente, de la comisión que se nombró para ver el accionar del fiscal general anterior y del fiscal adjunto. Nosotros recibimos una cantidad enorme de denuncias sobre el actuar que se estaba dando y hasta de fiscales que estaban dentro del Ministerio Público señalando la retención indebida de procesos. Así que aquí no hay ninguna persecución política, no hay ninguna carnicería política. Que los acusados estén en una u otra forma vinculados al Partido Nacional, se refiere a la enorme corrupción que hubo durante 12 años en este país. Uno solo toca cualquier institución y ahí saltan, y eso está claramente determinado. Los fideicomisos, ¿en qué se convirtieron? Se convirtieron en una extracción masiva de recursos públicos a través de ONGs, a través de otras formas. Lo que, por ejemplo, vimos en la Secretaría de Agricultura, sacar más de 200 millones para pagar deudas políticas, es realmente impresionante. Entonces, yo creo que debemos ser justos en las apreciaciones con relación a lo que se está haciendo en el Ministerio Público. Repito, ninguno de esos expedientes, ninguna de esas acusaciones que se han hecho, requerimientos fiscales, son nuevos. Son requerimientos que estaban dentro y que lo único que han hecho es sacarlos con el objetivo de que hay algunos, y eso es muy importante, hay algunos que podían prescribir en pocos meses y que la gente, si algo le dio un mandato a la presidenta Xiomara Castro, fue precisamente, y a todas las instituciones del Estado,
al Congreso Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, es combatir la corrupción. Y quiero señalarle, yo tuve la oportunidad de estar con el fiscal general interino, y una de las cosas que yo le dije, ahora que usted está iniciando las actividades, si hay requerimientos fiscales que han sido detenidos para miembros del Partido Libre o de cualquier otro partido, usted dele viento, no vaya a proteger a ningún tipo de que haya cometido delitos, principalmente en el campo de la corrupción. Y también en la audiencia que tuvimos en la Comisión de Presupuesto, le señalamos a los dirigentes, allí llegó el fiscal adjunto, que el Congreso Nacional esperaba que no solamente se combatiera el tema de la corrupción, sino que el Ministerio Público es quien ejerce la acción penal en el caso de la violencia contra las mujeres, en el caso del narcotráfico, en el caso de la violación de derechos humanos, que se cumpliera a cabalidad con las funciones que tiene asignadas el Ministerio Público. Bien, vamos a hacer una pausa. Antes quiero felicitar a los compañeros de Radio Globo. Radio Globo está hoy celebrando su 24 aniversario. Ahí el Ministerio de Seguridad les envió un saludo y me lo tomé se lo robé a los de seguridad. Feliz 24 aniversario a los compañeros de Radio Globo Honduras. Radio Globo, de su propietario Alejandro Villatoro, a quien le enviamos un cordial saludo, al igual que a Gustavo Blanco, coordinador de los noticieros, a Freddy Guzmán, a Luis Galdames, Orlando Ponce Morazán, también Francisco Hernández Humansor está ahí en la Globo, y a todos los compañeros, operadores, conductores, técnicos, periodistas, toda la familia de Radio Globo, felicidades en su 24 aniversario. Sale más barato para ir a Europa. No, ahora excelente. Bien, vamos a la parte final. Doctor, bueno, lo voy a hacer de entrada, no de salida. Cuando usted fue embajador en Washington, ¿opinaba así de la política de los Estados Unidos? No. Es que yo algunas veces he dicho, con todo respeto, claro, que cuando el embajador opina, que un embajador nuestro no hace eso allá. ¿Lo hacía usted? No, bueno, en primer lugar quiero señalar que yo no fui embajador de carrera, fui lo que se denomina un nombramiento político, pero obviamente uno se prepara para una responsabilidad tan grande como esa, y eso, uno de los elementos importantes que se señala dentro de las normas diplomáticas es que uno no debe opinar sobre los problemas internos de los países. Esto no quiere decir que a través de los canales respectivos los países no puedan transmitir mensajes. Muchas veces lo hacen a través de notas, otras veces lo hacen a través de posiciones, digamos, personales de los embajadores que van y se reúnen con los representantes del gobierno y le expresan, por ejemplo, mire, con la política del TPS existen estos problemas, entonces debido a estas y estas rigideces, entonces usted está opinando sobre los mecanismos internos o sobre si hay una ley que obstaculiza en el Congreso de los Estados Unidos determinado aspecto, pero eso no puede salir públicamente a señalarlo porque no está dentro de las normas diplomáticas. Sí, don Olman, ¿cómo ve el país cerrando el 2023 por iniciar? ¿Cómo visualiza el 2024? Muy difícil, Raúl, muy difícil. Y yo creo que aquí es donde en estos próximos 2 años el gobierno y particularmente la presidenta, a quien yo siempre he dicho, no desde ahora, de siempre, que deseo que triunfe. Y es un sentimiento que tengo porque fui muy, muy amigo de su padre. Don Irene Castro es una persona extraordinaria,
un buen abogado, un hombre muy recto, muy honorable, y entonces obviamente los hijos heredan los sentimientos que uno pueda tener por sus padres. Pero me parece que es difícil, me parece que ella tiene que abrir todos sus micrófonos, y no los micrófonos, los perceptores de la opinión pública. Es importante la percepción. Hugo, en política no basta solo lo que uno hace, sino lo que la gente piensa que uno está haciendo, porque eso es lo que garantiza todo partido político, y más los que llegan al poder. Su preocupación es mantenerse en el poder. Para eso tiene que estar consciente de qué es lo que está, cuál es la percepción que tiene el pueblo, y ahí es donde se tiene que entender que la relación pública de un gobierno o de cualquier institución, empresa, lo que sea, la relación pública significa creación de simpatía. No hay relación pública que no se oriente precisamente a captar la simpatía de los oyentes. Y los gobiernos están obligados a hacer eso. Entonces, para eso hay que escuchar. No necesariamente tiene que involucrarse uno en las discusiones públicas, pero sí tiene que percibir lo que se está, para corregir rumbos. El que se obstinadamente se aferra a que esta es mi verdad y es la verdad que tienen que tragarse los demás, está equivocado. Eso uno lo aprende con mucho tiempo, Raúl. Yo pienso que estoy muy preocupado, y lo he estado advirtiendo como lo advertí con la maquila. A mí, paradójicamente, siendo empresario también y habiendo luchado toda mi vida por emprender algo, se me acusó en tiempo de mi gran amigo don Rafael Leonardo Callejas de haber sido enemigo público número 1 del sector empresarial, porque advertí que poner todos los huevos en la canasta de la maquila era un error. Y los ejemplos en el Asia estaban vivos. Las industrias que estaban en el lejano oriente, las empresas golondrinas que con un sombrerazo se levantaban por problemas políticos, problemas ambientales o lo que fuera, y se iban del país y dejaban colgados. Y nosotros lo estamos viendo en este momento. Lo que se advertía en el año 90, señores, no dependamos de la maquila porque era la salvación de Honduras. No, señores, la maquila es una muleta para ayudarle a la economía nacional temporalmente. ¿Por qué? Porque las maquilas son susceptibles de irse. Igual está pasando con la migración. Esas remesas que se están mandando, que forman parte muy alta del presupuesto, del Producto Interno Bruto, las remesas. Los remesantes se van a poner viejos, Hugo. Al ponerse viejos se les mueren sus padres en el país. Ya no hay a quién mandarles porque van a recoger sus hijos. Entonces la maquila llega un momento, ahorita estamos nosotros observando la maquila y de alguna manera hay cierta gente que se siente satisfecha porque dice, es que este año fueron 1.000 millones más y el próximo año se espera que sean tantos. No, eso es un error grave, porque entonces estamos dependiendo precisamente de un recurso que no va a ser eterno y descuidamos precisamente las raíces de la economía nacional. Hay que volver al campo, entender qué está pasando, cómo producimos más y cómo producimos para exportar. Tenemos suficiente cantidad de tierra, todavía nos queda alguna gente, hay que ver cómo llevamos agua, cómo llevamos tierra y cómo llevamos hombre, como se dice, al campo. Y digo hombre entendiéndose que sí, también ahí van las mujeres. Pero no van a ser fáciles, hay demasiados problemas internos y externos que tenemos que enfrentar, pero si hay buena voluntad, y yo estoy con Chepito en el sentido de que despoliticemos, despartidicemos lo que tiene que ser particularmente la justicia. En el proceso de selección de la Corte Suprema
del cual yo me honro en haber participado como miembro de la Junta de Nominación. La idea que privó siempre fue escojamos personas, hombres y mujeres que garanticen la aplicación de la justicia. Hagámoslo, porque si tenemos una corte que imparta justicia por parejo, al impartir justicia se reducen las moras, se reducen los privilegios, la selección, que no es justicia selectiva, sino que es pareja, y hay más confianza. El Estado de Derecho que hablamos, la confianza para la inversión extranjera depende precisamente del impartimiento de justicia. Gracias por haber aceptado venir esta mañana. Un gusto saludarle. Sí. No le digo suerte con el Olimpia porque yo soy Motagua. Yo sé, pero mi más sentido pésame. Pero el doctor Pino, antes que empezáramos, lo vi dudando y preocupado porque la final es Olimpia-Motagua. No les va muy bien las finales con nosotros. Son impredecibles. Comentarios finales, por favor. Estoy al margen de esas discusiones. Decía, bueno, lo primero decir es que yo no le deseo buena suerte al gobierno, porque no es asunto de deseos. Yo ni de suerte. Ni de suerte, así es. Yo me pongo como ciudadano y yo le exijo a los secretarios de Estado, a los diputados, que trabajen, Sí. que cumplan con sus funciones constitucionales, porque para eso les pagamos. Y entonces ahí es donde yo veo que hay un déficit muy alto, no solo a nivel del legislativo, los propios secretarios de Estado les está quedando la camisa demasiado grande y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por lo que usted acaba de decir. Necesitamos políticas públicas más coherentes, más afincadas en las necesidades y los grandes retos que tiene el país. Yo creo que eso es fundamental. Necesitamos buenos funcionarios públicos. Y si con eso la gente le quiere, repito, le quiere el voto libre, por favor. Pero lo esencial aquí, y yo aquí, porque no lo esperé, anteriormente dije que no simpatizo con Libre, pero nunca esperé que los cachirecos hicieran buen gobierno. Pero sí esperaba que muchos amigos míos que ahora están en el aparato del Estado hicieran buen gobierno. Y para mi tristeza, me están defraudando. No están cumpliendo con sus obligaciones. Y creo que ese es el gran reto que tiene este gobierno. Yo el otro día, bueno, con entusiasmo, la prensa señaló que la presidenta está apostándole al tren interoceánico. Pero México nos lleva como 40 cuadras de ventaja. Incluso ya hay una carretera que une Perú con Brasil. Hasta en eso nosotros estamos desaprovechando las oportunidades. Honduras todavía tiene oportunidades. ¿Va a aprovechar este gobierno esa apertura de relaciones con China? Y no sé por qué se asustaban, como decía Jorge Arturo Reina. En el plan de gobierno del Libre, la verdad es que los hondureños no leemos, ahí decía, vamos a abrir relaciones con China. Me acuerdo que un mes antes doña Xiomara dijo, vamos a hablar relaciones con China, y después un gran escándalo. ¿Se va a aprovechar eso con los chinos? Este gobierno no, porque son relaciones estratégicas. Este gobierno tiene que sentar las bases de una provechosa relación con China. Y eso implica dialogar con todos los actores, implica lo que Olvan dijo hace un rato, ver cuál es nuestro gran potencial con China. Yo creo que se trata de eso. Sí, claro. Y no tiene que ser un secreto con China, no pueden haber secretos. Y yo sí creo que para mí la pregunta es esto: Honduras tiene que aprovechar incluso las contradicciones China-Estados Unidos. Honduras puede, una política exterior más inteligente, puede Honduras aprovechar esas fisuras en beneficio de usted, de nosotros, de los migrantes. Eso es lo que hace falta. Mayor, repito, inteligencia. El gobierno requiere de más inteligencia y más responsabilidad en el cumplimiento de sus labores. Ojalá, y entonces aquí sí me pongo cristiano, ojalá puedan hacerlo. ¿Sabe qué preocupa, Raúl? Y a mí sí me preocupa, Hugo. Es que, de acuerdo con todas las informaciones que el gobierno nos ha dado, va a haber una inversión masiva
se supone que los millones de recursos para carreteras. Y yo me pregunto, ¿y este gabinete, estos ministros, como dice Chepito, estarán capacitados para manejar una inversión masiva como esa? ¿Les quedará corto el tiempo, el camino se les acortará? La pista de aterrizaje, si no aprovecharon los metros primeros, les van a faltar al final. Entonces, habría que analizar si la gente que está ahí, a quien se le va a asignar la responsabilidad de tanto proyecto masivo, va a poder hacer frente. Porque si ya en los 2 años anteriores hubo déficit en la ejecución del presupuesto, claro, ¿qué va a pasar cuando le den, que son 17.000 millones, no sé cuántos millones? No van a dar abasto. Ya de salida. No van a salir. Cerramos, doctor, gracias. Sus comentarios finales y lo mismo. Cerramos este 2023, que viene el 2024. Usted es el vicepresidente del Congreso Nacional y conocedor de muy buena forma del tema económico de este país. Sí, Raúl. Yo hay veces que escucho a diferentes sectores de sus opiniones, las cuales respeto todo el tiempo, sobre la situación del país. Tengo la sensación de que ellos tienen en su marco de análisis de que este cambio de gobierno fue como el cambio de gobierno que se dio de Ascona a Callejas, de Callejas a Reina, de Reina al ingeniero Flores, y no es así. No es así. Este cambio de gobierno está marcado por una pandemia que tuvo un impacto tremendamente fuerte sobre la economía, por 2 tormentas tropicales que destruyeron una buena cantidad de la producción nacional y principalmente por un tsunami económico dejado por el Partido Nacional después de 12 años y 7 meses de desgobierno en nuestro país. Y eso no es fácil de reconstruir, va a tomar tiempo. Solo las cifras de 3.000 millones de dólares de deuda pública en el 2008 a 20.000 millones de dólares a finales del 2021. Solo el hecho de que estemos dedicando por el cumplimiento de las obligaciones financieras nacionales e internacionales en los últimos años en promedio, cerca de 48.000 y 50.000 millones de lempiras. Cuando el presupuesto para el próximo año de educación es de cerca de 40.000 y el de salud es cerca de 30.000, obviamente que imponen limitaciones al accionar. No obstante eso, se ha estado avanzando. Ya la reconstrucción del sistema carretero en nuestro país está en marcha. Proyectos que los anunciaron desde hace mucho tiempo, como la carretera que va de Ciguatepeque a La Esperanza, está funcionando. Este año se va a continuar la reparación de la carretera San Pedro Sula hacia Occidente. Se van a construir 4 hospitales inicialmente con un futuro de 8. Hay para el 2024 dentro del presupuesto, como señalaba Olvin, una fuerte cantidad para inversión productiva y para inversión social. El 2% tradicional que teníamos de inversión en infraestructura, 2% del PIB, se ha subido a 3.8%. Se está mejorando y hay que reconocerlo que en el primer año se tuvo problemas, se tuvo problemas con relación a la ejecución presupuestaria, pero se están mejorando. Los porcentajes este año van a ser mejores que los del 2022 y el del 2024 van a ser mucho mejores que los 2 años anteriores. Entonces, el crecimiento económico del próximo año
creo que andará entre 3 y 3,5%, pero quiero mencionarle algo. El motor de crecimiento de la economía hondureña siempre ha estado afuera del país. Han sido principalmente las exportaciones, han sido las remesas familiares en los últimos 20, 30 años, han sido los préstamos y ha sido la inversión extranjera. Honduras es un país, como bien lo señaló Olvan, altamente vulnerable a lo que pasa en el exterior, en ese sentido. Por eso es que las proyecciones de crecimiento, lo que sí le puedo decir yo, es que la política contracíclica de la presidenta Xiomara Castro en los 2 años de gobierno que va a cumplir en enero ha ayudado a perder empleos debido al nivel de la inversión y el gasto público que se ha efectuado. Pero se dijo ha ayudado a perder empleo. No, ha ayudado a disminuir la pérdida, tiene razón, corrijo, a disminuir la pérdida de empleo precisamente. ¿Por qué? Y aquí yo quiero coincidir con Olvan en 2 temas que él trató que me parece fundamental. Una de las cosas que debemos de garantizarle a la población es la seguridad alimentaria. Nosotros se hicieron muchos errores al aceptar un tratado de libre comercio que ponía en desventaja a nuestros productores de maíz, a nuestros productores de arroz. Y ahora lo estamos sintiendo. Y no solamente en eso, en otros productos también agropecuarios. Y por lo tanto debemos de dar énfasis. El Ministerio de Agricultura ahora tiene un fuerte aumento de presupuesto también para financiar proyectos productivos a nivel del sector rural que busquen satisfacer y disminuir esa dependencia. En el caso específico, en la otra parte donde estoy completamente de acuerdo con Olvan, y por eso se hablaba de cambiar el modelo económico. Nosotros no podemos poner todos los huevos en la misma canasta de un solo sector. ¿Por qué ahora se habla que se han perdido empleos en la costa norte? Porque disminuyó la demanda de textiles en Estados Unidos, muy vinculado al sector maquila. Es un sector que hay que reconocer que genera entre 150 y 170 mil empleos, pero los viene generando desde hace mucho tiempo. Sí. No es únicamente ahora, pero que cuando baja la demanda internacional también empiezan, tenemos que tener una estrategia de inversión privada, porque esta es inversión privada en diferentes sectores de la economía. Y finalizo con esto, Raúl. Tengan la seguridad que todos el efecto de estas políticas que se han venido implementando, se van a ver con mucho más fuerza sus resultados en el próximo año, 2024 y 2025. Y el último domingo de noviembre vamos a asistir a elecciones democráticas, participativas y totalmente libres. Y estoy seguro que en esas elecciones libres va a volver a ganar las elecciones, porque el pueblo, aquel porcentaje que se encuentra tanto en el sector rural como en los barrios marginales, el que verdaderamente interesa mejorarle su situación de bienestar, y los diferentes sectores van a reconocer la amplia política social, la amplia política de infraestructura, las modificaciones de cambio. Las condiciones internacionales no han permitido avanzar como se quisiera, pero yo estoy seguro que la población, pese muchas veces a que se encuentra la oposición, y hay que decirlo así claramente, la oposición de la élite económica del país, que por primera vez mira amenazada sus intereses, la campaña que se tiene contra la ley de justicia tributaria, que lo único que quiere es ordenar y racionalizar las exoneraciones que se han dado en este país como privilegios económicos. Realmente
pese a esa situación, yo estoy seguro que el pueblo hondureño va a apoyar a Libre en el próximo proceso electoral. Gracias al doctor Hugo Pino, vicepresidente del Congreso Nacional de la República, al analista don Olvan Valladares y al igual al analista Filadelfo Martínez por participar esta mañana. Les deseo una buena semana. Ellos así ven cómo está Honduras. Que estén bien.